Hola, mi nombre es Paloma Vilchis y en nombre de Código IoT les doy la bienvenida a esta microcápsula donde hablaremos del ESP32CAM. Bueno, el ESP32CAM es una tarjeta de desarrollo como el Arduino o la Raspberry. Sin embargo, esta tarjeta de desarrollo fue elaborada o fue creada por una empresa que se llama Espressif. Entonces, esta tarjeta de desarrollo todavía se considera que es para un sector de desarrolladores muy específico. En este caso son los desarrolladores que justamente son expertos en desarrollos de sistemas IoT o de otro tipo de sistemas. Este módulo de ESP32 CAM, ¿cuáles son las características que tiene? Bueno, pues incluye una cámara de 2 megapíxeles, tiene una tarjeta integrada ya de Wi-Fi con la que puede trabajar en una red de 2.4 GHz y además tiene una frecuencia, el procesador de 240 MHz. Es importante notar, por ejemplo, aquí tengo, este es el módulo del ESP32 y trae una cámara. Entonces, este módulo de ESP32 es mucho más pequeño que otras tarjetas de desarrollo. Para esto necesitamos entender algo muy importante: cómo realiza el procesamiento nuestro módulo de ESP32. Bueno, pues como todos los procesadores y microcontroladores, habla un lenguaje en específico. Este lenguaje son los ceros y uno. Para que nosotros podamos hacer conexiones de sensores o de algún otro tipo de dispositivo, lo que necesitamos entender es cómo funcionan los ceros y unos. Además, la comunicación que realiza este módulo puede ser a través del Wi-Fi o de Bluetooth. Esto también trabaja con ceros y unos. ¿Cómo funciona este lenguaje? Bueno, pues para empezar se utiliza el sistema de numeración binario, el cual consta justamente de 0 y de 1. A través de estos dos números se puede representar un sinfín de instrucciones. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho en computación es el código ASCII. Este código ya da o ya tiene valores en hexadecimal. Sin embargo, en sus orígenes el código ASCII estaba expresamente marcado en código o en un sistema numérico binario. Bien, ¿cómo funcionan nuestros paquetes de información con ceros y unos? Pues funcionan a través de operaciones matemáticas binarias. Las más comunes son la suma y la resta de operadores binarios. Esto se realiza a través de dispositivos conocidos como compuertas. Existen tres tipos de compuertas básicas, que es la compuerta AND o la compuerta I, la compuerta OR o la compuerta OR, y finalmente la compuerta NOT o la compuerta NO, que es una compuerta que también se le conoce como compuerta inversora. ¿Qué hacen estas compuertas? Bueno, tenemos dos formas de verlas. Primero es justamente verlas como operaciones matemáticas. Estas operaciones pueden ser aritméticas y si lo vemos desde una parte de la matemática de conjuntos, sí, esa matemática en donde tú ves el diagrama de Venn. ¿Cuál es el diagrama de Venn? Pues cuando tenemos dos tipos de conjuntos, es decir, diferentes elementos y podemos encontrar una intersección. Entonces, a partir de estas operaciones de conjuntos es que se trabajan los unos y los ceros. Estas compuertas, su funcionamiento está determinado por una tabla que se le conoce como tabla de verdad. En el caso de la compuerta AND, solamente hay una combinación que a la salida tenemos
un 0. Bueno, entonces estas compuertas para realizar las operaciones, que a final de cuentas estas operaciones son todas las operaciones que realizan nuestros procesadores a través de estas compuertas, y que esas compuertas están hechas con transistores, pues bueno, se determina el funcionamiento a través de algo que es conocido como las tablas de verdad. Entonces, la compuerta AND solamente hay un valor en el que podemos obtener un 1 a la salida. Hay una combinación en la que solo se puede obtener un 1 a la salida. La compuerta OR solamente tiene una combinación en la que podemos tener un 0 a la salida. Y finalmente la compuerta NOT o la compuerta inversora quiere decir que si en la entrada tenemos un 0, en la salida vamos a tener un 1 y viceversa. Bien, todas estas operaciones se realizan dentro del procesador o del microcontrolador que estamos utilizando. En este caso es el SP32CAM. Ahora, este SP32CAM tiene varias entradas que se conocen como GPIO. Estas entradas son entradas generales de entrada y salida, o puertos de propósito general de entrada y salida. ¿Cuál es la importancia de estas entradas? Que bueno, solamente lo podemos ocupar como ambas, no como en otras tarjetas de desarrollo que solamente tienen puertos de entrada o solamente tienen puertos de salida. No, en este caso el SP32CAM tiene este tipo de entradas en la cual nosotros podemos conectar diferentes sensores. Ahora bien, para poder conectar los sensores es importante recordar el concepto de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Bueno, pues es la resistencia general que tenemos de cada uno de los aparatos electrónicos o dispositivos electrónicos que queremos conectar a nuestra tarjeta de desarrollo. Es importante porque de esta manera se acoplan. Es como si quisiéramos conectar algo en una entrada que no corresponde a ese tipo de conector. Un ejemplo es los cables o las clavijas que tenemos en nuestra casa, que normalmente ya todos traen 3 terminales de conexión, y lo queremos conectar siempre en una terminal de 2 conexiones. Entonces, para esto necesitamos un conector adicional que acople esta entrada. Entonces, este acoplamiento en dispositivos electrónicos y las tarjetas de desarrollo se realiza a través de la impedancia. Además de estos pines de entrada y salida, en donde necesitamos tomar en cuenta este valor de impedancia para poder conectarle muchos elementos, las otras cosas que debemos de considerar o que debemos de tener claro en nuestra tarjeta, como todavía se considera como una tarjeta para desarrolladores que ya están especializados o que se dedican justamente a hacer desarrollos tecnológicos, es que tiene 2 modos de funcionamiento. Tiene un modo en donde se programa, es decir, donde le vas a cargar todos los programas que puedes realizar con tu dispositivo, y el otro modo que es el modo normal de operación. Para realizar esto te sugerimos que consultes las hojas de especificaciones del SP32. Bien, ahora ya sabes cómo funciona y cuáles son las características del SP32CAM. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la próxima cápsula.